Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa por la demora. Ya saben que a veces estas cosas fallan en el momento menos esperado, es cuando justo sucede, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. También pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y nuestra página http://museodelamujer.org.mx y por supuesto en nuestro Facebook, donde también seguro nos están siguiendo otras y otros compañeros, otros. Y bueno, pues estamos iniciando ya el 2021 y seguimos en este sistema virtual, pero afortunadamente pues con todas las ganas de seguir presentándoles una cartelera en el Museo de la Mujer, pues lo más variada y lo más completa posible, acorde a las circunstancias que estamos atravesando. Yo espero que todas, todes y todos se encuentren muy bien, igual que sus seres queridos. Y bueno, pues vamos a empezar. Justo este año me pareció importante abordar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, porque en 2020 fue, noviembre de 2020, fue presentada una nueva edición de este muy importante protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este protocolo realmente tiene toda una historia muy importante, muy importante, porque deriva desde el año 2008-2009, cuando principalmente 2009 con la sentencia de Campo Algodonero, ahorita lo vamos a ver muy brevemente, pues cómo se tiene que publicar, se tiene que hacer un instrumento que permita principalmente a los operadores de justicia, jueces, juezas, y al público en general, solicitar o juzgar con la perspectiva de género, que en principio se enfoca hacia las mujeres y niñas violentadas, pero que también, por supuesto, paulatinamente ha sido también visibilizado, pues bueno, para identificar lo que son los problemas que tienen que juzgarse o analizarse con una perspectiva de género, independientemente de la persona que acuda a pedir justicia. Es decir, no necesariamente tienen que ser casos de mujeres y niñas, pero sí, desgraciadamente por estadística, pues sigue siendo mucho más elevada la cantidad de casos que tienen que ver con mujeres, pero eso no excluye en lo absoluto que también haya hombres, que haya personas de la comunidad LGBTI, en fin, yo creo que eso es lo interesante también, pero este fue el primer, vamos a ver un poco por qué fue tan importante este protocolo. Este fue el primero que se hizo y realmente considero yo que fue un gran esfuerzo por parte de, en ese tiempo, las compañeras y personas que participaron en la elaboración de este muy importante protocolo, porque tiene pues muchos aspectos muy positivos, está muy bien estructurado. Por supuesto, como todo gran esfuerzo en estos tiempos, en aquellos tiempos, pues sí, siempre mejorable, pero realmente sí sirvió como un instrumento, ha servido, porque es lo que me interesa también que identificar en esta charla, que ha servido y servirá y sigue sirviendo, vamos, que yo no creo que el protocolo, la nueva edición del protocolo sustituya al anterior. Yo creo que pueden ser complementarios porque ambos tienen aspectos muy interesantes, muy importantes, y será bueno que los juzgadores y juzgadoras también no pierdan de vista el contenido del anterior protocolo para que con ello tengan una formación mucho más completa de estos temas tan importantes y que sin duda tienen que ver principalmente con los aspectos de igualdad sustantiva, con los temas de cómo vamos a evitar que una sentencia paradójicamente revictimice o ejerza una cierta violencia institucional, legitime las violencias, las discriminaciones, las desigualdades, ¿no? Porque precisamente eso es lo que se pretende, que pues ya no sea
ya no suceda en los tribunales, tanto en el fuero común como en el fuero federal, que ya verdaderamente haya una intención de que se comprometan principalmente los operadores de justicia, quienes trabajan en la impartición de justicia, que realmente se comprometan, pero desde un aspecto consciente. Es decir, no estamos hablando de que porque tengamos jurisprudencias obligatorias que incluso exigen que de manera oficiosa los juzgadores y juzgadoras tengan perspectiva de género cuando el caso lo requiera, porque ojo, no todos los casos, aunque aparentemente pareciera que tienen que juzgarse con perspectiva de género, no todos los casos necesariamente tienen que juzgarse así. Y de ahí que sea muy importante cómo hay que identificarlos con mucho cuidado para evitar precisamente pues que se dicten sentencias pues sustentadas justo en la inequidad, ¿no? Entonces, este protocolo en un principio, pues es como les digo, fue un trabajo muy elaborado, muy importante, que logró pues, publicarse en el año 2012, pero previo un diagnóstico a 15 tribunales superiores de justicia estatales, es decir, hubo un trabajo de investigación exhaustivo para poder tener este protocolo listo, es decir, llevó tiempo identificar cómo se iban a aterrizar estos conceptos que en la teoría, bueno, quienes nos gusta la parte teórica de estudiar estos temas, bueno, es un lenguaje pues abstracto en algunos aspectos, incluso que muchas veces entra hasta en la propia filosofía del derecho, porque pues se pide la deconstrucción del derecho, en fin, es un aspecto muy interesante, pero ese no es el punto aquí. El punto de estos protocolos es que tiene que ser un lenguaje muy claro, muy amable, muy sencillo, para que las personas, no solo juzgadores y juzgadoras, se les facilite el solicitar, el tener acceso a la justicia y también a quienes impartan justicia de una manera sencilla y sin que sea algo confuso, algo que, como les digo, tal vez no se logra a veces comprender como quisiéramos, pero pues sería ese el punto. La historia a mí me parece súper importante. Aquí estoy mencionando brevemente el objetivo del anterior protocolo, que les digo, no se trata de que ya no tenga vigencia. Es mi opinión, por supuesto. Reitero, para mí son complementarios, porque surge este importante protocolo de los casos Campo Algodonero, Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, donde, pues precisamente, imagínense ustedes, el tamaño de 3 sentencias de nivel interamericano que condenan al Estado mexicano por temas que tienen que ver con violencia en contra de las mujeres. En el caso de Fernández Ortega y Valentina Rosendo, pues por el tema de violaciones por parte de militares a mujeres indígenas, que justo ahorita se está entrando en comisión interamericana el otro caso, ¿no? De Zongolica, Veracruz, un caso verdaderamente terrible. Y bueno, vamos a ver cómo va marchando ese caso, pero pues no se diferencia mucho de todos estos antecedentes. Ojalá logre tocar las puertas de la Corte Interamericana. Y bueno, luego también tenemos pues el gran precedente, el precedente también, todos estos son unos precedentes terribles, pero al mismo tiempo importantes de no olvidar. No podemos olvidar estos precedentes, al contrario, tienen que estar presentes para garantizar una no repetición de estas violencias institucionales, porque recordemos que en el caso Campo Algodonero fue muy interesante cuando la defensa del Estado mexicano se basaba en que decían, bueno, en efecto, suceden estos terribles feminicidios, pero nosotros no fuimos, es decir, no tienen ustedes pruebas de que fue un agente del Estado, como en el caso de Fernández Ortega y Valentina Rosendo, donde el caso Atenco, que bueno, viene después, que también es un caso de lectura obligada, ya lo hemos incluso charlado aquí en esta taller de sentencias, hemos estudiado el caso Mujeres de Atenco, ¿no? Que es un caso verdaderamente espeluznante, ¿no? De cómo un aparato, un operativo de policía federal y local, porque era estatal del Estado de México y federal, como en efecto tienen la intención de reprimir a las mujeres a través de la forma sexual, ¿no? Y esto se ve en el caso de Mujeres de Atenco. En ese tiempo todavía no surgía, ese caso es reciente.
desgraciadamente México sigue y sigue y sigue incurriendo en estas terribles violaciones a derechos humanos, en este caso de las mujeres y niñas, pero como Campo Algodonero nos muestra que, en efecto, el Estado, la responsabilidad del Estado mexicano fue por su negligencia, por sus severas errores, desde la etapa de la prevención, cuando se denunció la desaparición de incluso 2 niñas, había niñas en terribles sucesos de Ciudad Juárez, y no se tomaron las prevenciones de buscarlas y acciones necesarias. De hecho, también surge mucho la alerta Amber por este importante caso. Y cómo ni siquiera en esa etapa hubo una buena voluntad por parte de las autoridades. Luego tampoco hay una buena investigación, y cuando se encuentran los cuerpos, tampoco hay un debido cuidado para, bueno, todo el tema de la custodia es completamente, no se respeta. Vaya, o sea, el caso Campo Algodonero nos muestra cómo desde el inicio hasta el final, con los temas de acceso a la justicia, pues se le ve negado a la familia de estas mujeres y niñas que desgraciadamente aparecen en este campo llamado Campo Algodonero, ¿no? Y bueno, entonces esta parte me interesa mucho que la tengamos muy clara, porque el esfuerzo de este primer protocolo trató de sustentarse en los principios de derecho internacional de los derechos humanos, principalmente la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, se da en inglés, o la otra que es la interamericana, que es Belén du Pará, que es aquella que es para erradicar las violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, este protocolo se presenta en el año 2012 con estos puntos como su principal objetivo a explicar a los jueces y juezas, principalmente como operadores de justicia, sin excluir a las autoridades que también investigan violencias, es decir, a todas las autoridades que en algún momento tienen que ver con estos puntos de acceso a la justicia, por supuesto que también se encuentran obligados a conocer este instrumento. Yo recuerdo mucho que cuando participamos, colegas y yo, como únicamente acompañamiento en el terrible caso de Lesbi, que fue la alumna encontrada en la ciudad universitaria, nos llamaba mucho la atención que algunas personas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desconocían, estamos hablando que no tiene mucho tiempo, estamos hablando de hace 3 años aproximadamente, desconocían que existía el protocolo para juzgar con perspectiva de género, o en su caso consideraban que no les aplicaba a ellos y a ellas, ¿no? Como autoridades. No voy a decir nombres porque no es el punto, pero eso fue muy, muy interesante, porque estamos hablando de que este instrumento se publicó en 2012, y para la etapa de 2016, 2017, 18, pues se desconocía por autoridades en el caso del Tribunal Superior de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso nos muestra un poco cómo pues no ha habido el impacto que se quisiera de este protocolo, pero precisamente por ello lo importante es que esta nueva edición del protocolo pues sí tenga que ser un tema de conocimiento obligado por las autoridades, no solo juzgadores y juzgadoras, sino a lo que yo me estoy refiriendo cuando les comento esto del protocolo, también las autoridades administrativas, las autoridades investigadoras, y bueno, todo lo que tiene que ver con el aparato que tiene que ver con temas de acceso a la justicia. Y bueno, entonces aquí también podemos cuestionarnos, ¿no? Para poder dimensionar la importancia de estos protocolos, es por qué es importante juzgar con perspectiva de género, por qué de no atenderse puede generar sentencias que van a revictimizar y van a constituir violencia institucional, y por qué precisamente es importante este protocolo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el primer protocolo identificaba, tenía por objeto que los juzgadores y juzgadoras pues identificaran los impactos diferenciados de las normas, ¿no? Cuando una norma no es compatible con temas de acceso a la justicia y de derechos de las mujeres.
Luego tenemos también la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres. Aquí solo hacía referencia a hombres y mujeres. Como vamos a ver en la nueva edición, bueno, en la nueva edición ya se hace un trabajo pues más amplio al respecto, más incluyente, llamémosle así, pero también comprendamos que en la época en la que surge este protocolo, bueno, todavía incluso había, y la sigue existiendo, no quiere decir que ya no exista, pero había una importante resistencia sobre estos puntos, ¿no? Incluso todavía en algunos casos, que será importante también conocer su opinión, ahorita que haya el momento de interactuar, como en algunos casos algunos juzgadores y juzgadoras estiman que si aplican, si juzgan con perspectiva de género, rompen con la equidad procesal, ¿no? O con el tema de presunción de inocencia, con algunos principios que son sumamente importantes en el debido proceso, ¿no? Aquí lo que hay que decir es que juzgar con perspectiva de género no tiene que ver en lo absoluto con romper el debido proceso. Esos puntos, el debido proceso es sumamente importante. No hay ningún pretexto para no cumplir con el debido proceso en ningún caso, en ninguna circunstancia, y por ello es importante también que logremos identificar cuando estamos ante un caso que exige esta perspectiva de género. También en ese protocolo se fijaba en las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad del sexo y o el género, es decir, que estas producciones de cultura, de educación, de principios personales de cada juzgador o juzgadora, donde para ellos o para ellas una mujer tiene que tener ciertas características y un hombre ciertas características. Entonces, a partir de esto, emitir un juicio, pues es sumamente arriesgado porque no necesariamente el caso tiene que vincularse a estos roles. De hecho, ningún caso, la mayoría de los casos, pues no pueden atenderse a partir de un estereotipo de quienes son parte de estos juicios. Y bueno, la distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones, es decir, que en muchos casos, bueno, actualmente tenemos, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, a veces, bueno, pues las mujeres ganan menos, en muchos casos, que los hombres, o tienen una situación distinta en estos temas, ¿no? A veces también los hombres, por supuesto, pero, o si son comunidad LGBTI también. Recordemos que ahorita también hay un alto índice de violencias en contra de las personas trans, por ejemplo, también son víctimas de muchísima discriminación y violencias, en fin, ¿no? Y bueno, la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias, es decir, cómo de manera consciente o inconsciente un juzgador o una juzgadora está precisamente legitimando estas violencias, estas discriminaciones y estas formas de mirar la justicia a partir de dictar una sentencia que por cumplir estereotipos no atienda la cuestión que le llamamos la cuestión efectivamente planteada del caso. Y bueno, aquí vemos por qué este protocolo fue muy importante, ¿no? Aquí vemos los casos, por ejemplo, el feminicidio en las casas, un caso paradigmático, un caso sumamente importante y también de lectura obligada para todos y todas, es el caso Mariana Lima, ¿no? Aquí vemos a su mamá, que es una muy importante activista, la señora Buendía, que bueno, ella luchó hasta el cansancio para que el caso lograra reclasificarse como una investigación de un posible feminicidio, porque pues la teoría de que Mariana se había suicidado, pues era para su madre era absolutamente increíble, ¿no? Porque ella incluso, Mariana iba a salir ya de su casa, iba a abandonar a su agresor un día antes de que apareciera que según se había suicidado, ya iba a irse con su mamá porque estaba viviendo unas violencias muy terribles familiares por parte de su pareja, de su entonces pareja, y es el pico más peligroso en el feminicidio que se da en las casas, porque cuando la mujer quiere ya salir de ese círculo de violencia es cuando se encuentra en mayor peligro de ser víctima de feminicidio. Y bueno, esto es uno de los casos que desgraciadamente se presenta y cómo es investigado, avalado en principio como un suicidio, cosa que también sucedió con el caso Lesbi. Con el caso Lesbi sucedió exactamente lo mismo. El juez, cuando hace su primera afirmación, dice que
que para cuestiones de la etapa en la que se iba a iniciar ya el juicio, parten del punto de que Lesbi se había suicidado con un cable de teléfono público en la universidad, y que ella se había suicidado y que el novio solamente era responsable por no haberla asistido. Es decir, no tenía nada que ver con el tema, pero que solo era responsable por no haber impedido que ella se suicidara delante de él, ¿no? Entonces, me parece a mí que son temas que, por supuesto, en que se vinculan con el protocolo, en mucho, porque si no tenemos una comprensión, una lectura de este protocolo con la seriedad que merece, vamos a incurrir en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de casos muy dolorosos, de casos muy fuertes, ¿no? No crean que estoy viendo mi celular de chateando, estoy viendo también lo que nos están comentando vía Facebook. También estaremos viendo, por supuesto, lo que ustedes aquí en el Zoom participen. Si quieren participar, pues por favor me dicen, y con mucho gusto seguimos interactuando, que eso también es muy importante, ¿no? Otro caso de 2000, imagínense, de 2018, ¿no? O sea, esto también es una cosa penosísima, ¿no? Un juez de la Ciudad de México, pues dice que una mujer es culpable de acabar con la armonía matrimonial, porque cuando una mujer busca la pensión alimenticia para su hijo, pero el padre de su hijo estaba casado con una señora, entonces el tema es que lejos de otorgar la pensión, el juez, la esposa del señor, presenta un tema de daño moral, y el juez le da la razón a la señora y dice que en efecto esta mujer, al pedir la pensión para su hijo, acabó con la armonía matrimonial del hogar de esta señora, y que por supuesto tenía que pagar. Pagó $2,500, 50,000 pesos mexicanos como reparación y una disculpa pública por el supuesto daño que causó con los mensajes, ¿no? En este caso. Este caso imagínense, es de un juez, del juez cuarto de lo civil del Fuero Común en la Ciudad de México, y de hecho incurrió en un tema de, hay una página que yo les recomiendo mucho que se llama Women's Worldlink. Es muy buena porque hace como una verificación de sentencias de todo el mundo, o sea, pero incluyendo Asia, África, ¿no? No solo la Europa continental, ¿no? Sino de todo el mundo, para verificar cuáles son las mejores sentencias con perspectiva de género. El premio del Garrote y del Mayete. El Mayete es para las mejores sentencias del mundo que tienen perspectiva de género, y el Garrote es para las peores sentencias que se dictan en el mundo. Esta ganó el Garrote por ser de las peores sentencias de 2018. O sea, en ese nivel estamos, desgraciadamente, en México, y pues en este caso, en la Ciudad de México, que pues todavía tiene juzgadores que emiten este tipo de resoluciones que bueno, creo yo que ya no pueden seguirse repitiendo, ¿no? El caso de Abril Pérez, que es sumamente doloroso, que es sumamente terrible, también donde los juzgadores, en este caso que participaron en este terrible suceso, pues son absolutamente irresponsables en reclasificar el tema. Cuando Abril Pérez fue a denunciar intento de feminicidio porque su pareja, su esposo, que por esto ahorita creo que lo está buscando ya el Interpol, le había dado pues con un bat en la cabeza cuando ella estaba dormida, y ella logró sobrevivir porque ella se hizo muerta, se hizo como si hubiera muerto, y no murió. Entonces denuncia intento de feminicidio, y el juzgador reclasifica por violencia familiar. Es decir, no le da la razón a Abril, pese a que le habían golpeado de esta forma brutal, que sus hijos desgraciadamente presenciaron el punto, y bueno, posteriormente, por una situación muy extraña, Abril pues es asesinada en la calle, ¿no? Entonces,
estos son los casos que son sumamente delicados. Y yo quise primero empezar con casos, porque parte de la dinámica de este taller es siempre mostrar casos para sustentar por qué estamos diciendo algún punto de vista en particular, y en este caso pues es para precisamente mostrar cómo la falta de juezas, magistradas en el Tribunal de Justicia Local, jueces también, con perspectiva de género, pues agrava la situación que enfrenta la Ciudad de México para combatir crímenes contra las mujeres, en el caso de la Ciudad de México, pero lo cual pues sin duda, si miramos en el interior de la República, pues sin duda sucede lo mismo, ¿no? Afortunadamente, y gracias a estos casos, principalmente el caso de Mariana Lima, que sube a la Suprema Corte de Justicia, bueno, surge esta jurisprudencia obligatoria que en mucho se basó en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, me refiero en cuanto a y basarse en este lenguaje que ya se utilizaba con este protocolo, y bueno, como un punto obligado, yo les sugiero, por favor, que cuando tengan tiempo la lean. Es esta jurisprudencia de la primera sala 22-2016, sumamente importante, porque pues nos da los lineamientos para identificar como una metodología cuando estamos ante un caso con perspectiva de género y cuando pues tal vez no se ubica en esta situación, principalmente basada en las relaciones asimétricas de poder que pueden presentarse en algún asunto. Aquí también la otra parte que tenemos que tener muy clara es las perspectivas criminológicas tradicionales, como nos hacen mucha falta también peritos, personal capacitado, no solo en temas de derecho. Recordemos que la perspectiva de género es multidisciplinaria. De nada sirve si una mujer denuncia una violación si el médico que la atiende en el área correspondiente no le importan los puntos o tiene una perspectiva criminológica tradicional y va a decir que la violaron porque iba a poner siempre algún punto o que, no sé, algún dictamen completamente ajeno a lo que importa el apoyar a una víctima que sufre este tipo de violencias tan terribles, ¿no? Entonces, esto también, Elena Larrauri, una autora muy interesante española de Cataluña, ella tiene publicaciones al respecto, tiene un libro de feminicidio, por cierto, muy bueno, que se lo recomiendo mucho, y bueno, ella, de aquí, de hecho aquí lo tengo, voy a aprovechar para hacerle ahora sí que reconocimiento a la autora, ¿no? Este libro se lo recomiendo mucho, no sé si se ve, Criminología y Género, se llama Criminología y Género y es un libro muy buen libro, ¿no? De Elena Larrauri. Nos da una base metodológica muy interesante para identificar cómo ustedes como jueces, juezas o las personas, abogados, postulantes en general que van a asesorar a una persona o que la van a defender, sea el caso, las propias víctimas, porque aquí no solamente se trata de que estemos en lenguaje de abogados, abogadas, como les digo, sino también cómo empoderamos a las víctimas, ¿no? Pese a la situación que hayan vivido, cómo se les empodera, bueno, pues precisamente dándoles herramientas para que puedan explicarse mejor en cuanto a lo que han vivido y lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, vemos cómo son puntos que no surgen de generación espontánea, como siempre comento, es decir, no el que tengamos un protocolo, una nueva edición del protocolo, no quiere decir que surgió porque sí, sino porque se vio la necesidad también de ir actualizando al anterior, irlo mejorando, y son los supuestos. Y entonces ambos protocolos me parecen a mí que hay que tener en cuenta para que podamos pues utilizarlo en provecho y que incluso pues cualquier duda al respecto pues sea más aclarada, ¿no? Más aclarada por las personas. Y vamos a ver ahora, en este caso, bueno, también el proyecto que se hace para digamos, este nuevo protocolo, dice, bueno, pues que es parte de hacerlo para empezar, es una herramienta digital, gratuita, que ustedes se encuentran en la página de la Suprema Corte de Justicia, es una forma muy accesible, y bueno,
para que no sea un problema, ¿no? El conseguirlo o no conseguirlo, está a su disposición en la página, y yo les invito a que lo descarguen ahí. Digamos que a diferencia de otras ocasiones, en este caso la presentación pues únicamente está tratando de citar los puntos más, pues tal vez gráficos, ¿no? del protocolo, pero qué mejor que ustedes bajen el protocolo de la página de la Suprema Corte de Justicia para que, por supuesto, pues tengan esta forma de conocerlo integralmente. Aquí también se reitera el punto, el protocolo como instrumento, se reitera el principio de los otros, del primer protocolo, en la parte elemental, ¿no? Ya con algunos puntos también muy relevantes, y bueno, principalmente para quienes tienen su cargo la labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración, como mencionamos hace un momento, pues el impacto diferenciado de normas, los roles, ¿no? Los estereotipos, las exclusiones, la cuestión de la distribución de recursos, que esto también es un tema muy interesante porque, por ejemplo, pensemos en temas de patria potestad, de guardia y custodia. Bueno, no necesariamente quien tenga más recursos económicos va a cuidar mejor del menor del menor de edad, de la menor de edad, no necesariamente. Habría que ver, es decir, el argumento económico, si bien es importante porque los menores de edad tienen que tener pues una vida decorosa, en la medida de lo posible, que se lo puedan brindar sus padre, madre, tutores, etcétera. También lo es que no necesariamente nos va a arrojar que esto sea determinante. De ahí que en algunos casos es interesante ver el interés superior, obligado siempre a ver el interés superior del menor, de la menor de edad, pero también que los argumentos económicos, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos incurrir en algún trato diferenciado que no va a ser siempre el más objetivo, ¿no? Legitimación, como platicamos hace ratito. Y bueno, pues tiene la verdad un punto, se amplía a diferencia del otro protocolo que también nos definía estos conceptos muy importantes para poder comprender los temas ya concretos, ya en casos prácticos. En este caso, bueno, el contenido del nuevo protocolo sin duda es mucho más amplio, explora otros temas con mayor cuidado. Me refiero, no porque el otro no lo hubiera hecho, pero me refiero que ya suma otros puntos que eran necesarios tal vez también para para estos puntos. Por ejemplo, ya no se basa únicamente en aspectos binarios, sino también ya se refiere a que las relaciones asimétricas de poder, bueno, pues también tienen que ver, bueno, sí derivan de un sistema patriarcal, pero también tienen que ver con relaciones de poder intergenéricos o de digamos que de estos puntos que trascienden en cuanto a las personas, cómo se desarrollan en su cotidianidad, cómo viven su identidad de género. Identifica también ya masculinidades, lo cual es algo muy importante porque hemos también visto, incluso aquí en el taller, también vimos en el mes de junio pasado, vimos el tema de paternidades frente al COVID, ¿no? Que fue muy interesante porque pues aquí ya, ojo, no se llaman nuevas masculinidades, digo, y no lo digo yo en un sentido imperativo porque yo lo crea, sino que, bueno, al menos en el lenguaje de la ONU, lo que se está hablando son de masculinidades, ¿no? Masculinidades diversas, porque bueno, nueva sería como pretender ejercer una imposición, ¿no? De algo, pues caeríamos como en lo mismo, ¿no? Lo que nosotros nos dicen lo que tenemos que ser para ser mujeres, pues sería lo mismo decirle a los hombres o a quienes se asumen hombres o que ejercen una masculinidad, que se supone que tienen que ser para ser hombres legitimados en la sociedad, pues caeríamos exactamente en lo mismo. Por eso mejor se procura decir masculinidades diversas, ¿no? Para evitar estos temas de imposición finalmente de roles de género, ¿no? Recordemos que aquí lo importante es que las personas, independientemente de su edad, de la forma en la que se identifican en la sociedad, bueno, independientemente de ello, pues lo que tenemos que advertir es que no haya un estereotipo, que no haya una situación,
un rol de género que realmente le genere perdón la redundancia, que provoque, que produzca una desigualdad. Entonces aquí notamos como ya es más específico en estos aspectos y cómo, bueno, se refiere a los estereotipos, pero ya nos da una pauta mucho más estricta en estos aspectos, como hay un tema de descriptivos, que hay estereotipos descriptivos, hay estereotipos normativos, como los estereotipos también, cómo los vamos a traducir en el ámbito jurídico, porque recuerden que todo esto son aspectos muy conceptuales. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, lo que tenemos que vernos en un sentido estricto es cómo vamos a procurar bajar todo esta teoría, que además pues tiene pues sus complejidades, porque pues finalmente habla de la identidad de la persona, de su libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental, que al menos en la Constitución de la Ciudad de México sí se reconoce como tal, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. En la jurisprudencia de la Cortes también se ha desarrollado este importante derecho, pero ¿cómo vamos a tener estos equilibrios al momento en el que tienes un asunto, un caso que resolver con ciertas características que van a obligar a que, bueno, tengas esta perspectiva de género, ¿no? La interseccionalidad, que también es muy importante que este protocolo la toma, la interseccionalidad, que es esta situación cuando una persona está ubicada en diferentes etapas, en diferentes fases de discriminación. El ejemplo más evidente es el de una niña indígena. Imagínense, además, si fuese una niña indígena con una discapacidad. Su situación en esta interseccionalidad de discriminaciones, pues es bastante delicada, ¿no? Es muy amplia. Y así podemos ubicar muchos ejemplos, como una persona que llega a tocar las puertas de los tribunales, pues hay que identificar si está ubicada en estos casos. Recordemos el caso de las indígenas que fueron presas por secuestro de unos agentes de la entonces AFI. Bueno, como pues bueno, logran salir de la cárcel, pero comenzando por el debido proceso, porque pues no se les respetó ni siquiera el derecho a tener un traductor en la primera etapa del juicio, de su caso. Y bueno, pues surgen con esta frase muy fuerte, muy poderosa de que, bueno, que hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Recordemos este caso de ellas, que es súper importante, que afortunadamente se pudo resolver en la Suprema Corte, porque de no ser así, tal vez tal vez todavía estarían en la cárcel estas mujeres indígenas. Y bueno, entonces vamos viendo cómo también este sería nuestro primer capítulo. Como les digo, mi intención no es venirles a leer y aquí repetir aspectos que ustedes van a encontrar en el protocolo, pero me interesa que lo identifiquemos. O sea, digamos que aquí por eso el primer apartado son los conceptos básicos. Vamos a primero relacionarnos con estos conceptos para que no nos sean indiferentes si nos enfrentamos a un caso que los tenga. Recordemos otro, por ejemplo, la división sexual del trabajo. Nos explican cómo, por supuesto que tradicionalmente en nuestra cultura hay trabajos que son para las mujeres y trabajos que son para los hombres. Y el ejemplo más claro son las trabajadoras del hogar, que por fin han tenido un reconocimiento en la ley como personas que tienen derechos a la seguridad social, algo tan elemental que se les restringió por muchos años. Y si notamos, bueno, que hay una clara división sexual del trabajo, porque, bueno, en su mayoría, casi un 90%, son mujeres, y bueno, es un trabajo así. Actualmente, por ejemplo, las personas que trabajan en la construcción, yo he advertido que ya hay más mujeres trabajando en la construcción que antes, pero sigue siendo un trabajo masculinizado en su mayoría, por ejemplo. En fin, podemos mirar muchos ejemplos cuando hay un tema de roles de género y división sexual del trabajo, y cómo aquí lo interesante es que el trabajo, esta división sexual del trabajo, se arroja una feminización de la pobreza, porque la mayoría de los trabajos que se destinan a las mujeres en esta división sexual del trabajo, bueno, pues son trabajos que se les paga menos que a los hombres, ¿no? Y por ello, pues es interesante cómo vamos a primero identificar todo este panorama de conceptos para lograr ir poco a poco comprendiéndolo
y cuando tienes el caso enfrente, que te quede como más claro que hay un problema de género. Ahora sí que aquí tenemos un problema. Hemos visto, por ejemplo, que recientemente la Suprema Corte de Justicia aprobó una jurisprudencia muy positiva en cuanto a que en materia laboral, una mujer embarazada que renuncia debe ser verdaderamente una motivación muy, muy justificada e incluso reforzada, porque partimos de la premisa de que una mujer embarazada que renuncia a su trabajo donde tiene derecho a seguridad social, pues bueno, hay una digamos, cuestión sospechosa si fue obligada o no a renunciar a ese trabajo, ¿no? O cuando justo dan a luz y termina su periodo de, que esto es lo que nos gustaría, que también esta jurisprudencia vaya evolutivamente en progresividad y logre también reconocer que cuando una mujer que dio a luz a su hijo, hija, y regresa al trabajo, a muchas pues las despiden, ¿no? Entonces aquí hay un tema donde yo también creo que entra una categoría sospechosa, porque es cuando se implícitamente podemos considerar que es cuando más necesita su trabajo posiblemente, ¿no? Entonces, que renuncia, pues es un tema bastante, pues entra precisamente en la categoría sospechosa, ¿no? Y así podemos ver temas, ¿no? Entonces, como les digo, la primera parte es un tema que no hay que verlo como una cosa compleja, una complejidad de conceptos extraños, de filosofía, y no, yo creo que tenemos que verlo por eso con su debido estudio, cómo nos va llevando de la mano para poder ver los temas que ya después ya tienen que ver con las personas, digamos que pues ya son las que están de a pie, las personas que exigen justicia, las que tienen, ahora sí que están los expedientes ahí, ¿no? De cada expediente, pues es un caso, cada expediente es una vida, de cualquier materia es importante, ¿no? Obviamente habrá unas que por cuestiones particulares que tengan que ver con el interés superior del menor, en fin, ¿no? Tal vez sí tengan una situación muy particular de mayor celeridad, ¿no? Personas que están privadas de su libertad o quienes buscan también justicia por otros temas. Ahorita que se está dando desgraciadamente la otra pandemia que hemos hablado ya mucho en este museo, estamos constantemente, de hecho vamos a tener más jornadas al respecto, la otra pandemia, ¿no? Que es la violencia de familias, ¿no? Ahorita con la cuestión, si ya existía desde siempre ha existido, bueno, ahorita con el tema del confinamiento, de estar en esta cuarentena interminable, pues se ha dado un aumento de las violencias en la casa, que para ustedes, juzgadores, juzgadoras, para las personas que son cualquier carrera, me refiero, que como les digo, son temas multidisciplinarios, por supuesto que tenemos que tener las mejores herramientas, ya sea si van a ustedes a juzgar o si ustedes van a apoyar a una víctima o si tú eres la víctima, pues saber qué herramientas tenemos para poder tener acceso a la justicia, y más en estos tiempos que son verdaderamente pues muy, muy, muy fuertes para todas las personas, para algunas más que otras si es que ya han perdido a un ser querido, en fin, pero cómo, o si incluso se han enfermado, ¿no? Sus propios cuerpos, sus propias personas de este terrible COVID, o si se está viviendo en una situación muy, muy terrible de estos temas que ya permean en todo, también van a permear en derecho laboral indudablemente, van a permear en el derecho, ya están en tiempo presente, permeando en temas de salud, el derecho a la salud, el derecho a cualquier derecho que ustedes ahorita se imaginen, está está inmerso en los problemas que a su vez se le suman con el COVID, ¿no? En fin, y bueno, aquí entonces, por eso vemos cómo esta primera parte es por eso bien importante en identificar. Y bueno, vemos también en la segunda parte, ya vamos entrando un poco más a la cuestión jurídica, ya vamos viendo cómo pues nos hablan de que todo esto se sustenta. Y esto aquí, por favor, me importa mucho, antes de que ahorita hagamos un espacio para escuchar sus importantes comentarios u opiniones. En esta parte me interesa mucho que identifiquemos algo que es fundamental por algunas corrientes que desgraciadamente se están dando también en la antítesis de esto, ¿no?
que es estos temas de género están sustentados en derecho, están sustentados en derechos humanos, principalmente el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencia. Que por cierto, haciendo el comercial, el lunes les invitamos a una charla sobre los 14 años de la publicación de la Ley General para una vida libre de violencia, a las 6 de la tarde en el Museo de la Mujer, porque pues se cumplen 14 años de su importante publicación. Y bueno, charlaremos al respecto con una muy querida colega, la doctora Tere Ambrosio, en fin. Pero bueno, aquí lo que nos importa sustentar es la perspectiva de género se sustenta en principios de derechos humanos, ¿sí? No estamos inventando nada que genere desigualdad o que genere interrupción del debido proceso, o que estemos precisamente haciendo lo contrario, ¿no? Generando injusticias e inequidades. Es todo lo contrario. Hablábamos precisamente, recuerdo que la doctora Mónica González Contro también comentaba algo muy interesante al respecto, ¿no? Cuando se habla de los temas de los derechos de las mujeres, es que se parte solamente de un tema de igualdad, o sea, es un tema que no estamos nosotras porque nos dio el capricho de estar, no tenemos nada que hacer y por eso pues, nos ponemos a hablar de eso. No, es un tema elemental, es un tema de derechos civiles, o sea, es el tema que no me violenten, es el tema de que yo me traten con igualdad en un trabajo, y que precisamente las igualdades que tienen que ver también con si tienes un cuerpo, digamos, feminizado, ¿no? Un cuerpo que si quieres asumirlo como mujer o vaya, pero que si tu cuerpo biológico es bueno, en esta cuestión de como una bueno, menstruante, gestante, etcétera, o si también tú te asimilas como una mujer y porque por decisión lo vives así, bueno, habrá algunas diferencias jurídicas como precisamente el embarazo, es evidente, ¿no? Pero el tema es que no estamos, como les digo, no es un tema teórico, absurdo y caprichoso o filosófico que nos da para tomarnos cafecitos en la universidad, o sea, no, es una cosa bastante seria y que tiene su sustento jurídico, como les digo, en todos estos puntos. En el sistema de Naciones Unidas lo vamos a ver, que por fin fue reconocido con la CEDAW, que eso fue un paso importantísimo, muy nuevo, porque imagínense ustedes, eso se trabajó en los 70s y se logró, o sea, no tiene nada de tiempo si miramos la historia de los derechos humanos, ¿no? Pero al menos se logró visibilizar que en efecto había un trato desigual con discriminación a las mujeres y niñas en todo el mundo. Entonces esto, por supuesto que es un avance jurídico esencial. Entonces, cuando algunas personas se refieren a la teoría, a la ideología de género, me parece que antes de sustentar que estamos en una ideología, pues tenemos que primero mirar que estamos partiendo del principio de igualdad, no discriminación y un derecho a vivir libres de violencias derivadas por el género. Ojo aquí, hay violencia de género, sí, y eso se logró también identificar tanto en Belén do Pará, del sistema interamericano, como en la sentencia Campo Algodonero, donde afortunadamente la Corte Interamericana, digo, tal vez mucho tuvo que ver que estaba la jueza Medina, Cecilia Medina, que fue una extraordinaria presidenta de la Corte, como la que tenemos ahora, Elizabeth Odio Benito, otra gran jueza interamericana, ahorita también presidenta de la Corte, que lograron con los jueces afortunadamente identificar y reconocer que hay violencia de género contra las mujeres por el hecho de ser mujer, sí la hay, y dan el sustento de por qué sí existe una violencia contra las mujeres, en particular identificada por el género que tú vives, que la identidad de género que tienes, ¿no? Entonces vemos cómo precisamente es importante que el siguiente capítulo de esta nueva edición del protocolo, pues bueno, nos explica precisamente cómo en la propia Corte Interamericana ya se han tomado decisiones, ¿no? Justificadas, y cómo hay una jurisprudencia muy afortunada en la Corte Interamericana que ya ha identificado cómo hay que analizar, cómo se tienen que apreciar los hechos, la valoración de las pruebas, la perspectiva de género, la investigación de delitos. Y esta parte también es muy enriquecida, muy afortunada, porque pues precisamente nos da los argumentos jurídicos para poder pues
mostrar que en algunos casos el propio procedimiento, el propio proceso, no solamente requiere tener perspectiva de género, porque no solamente se trata de la sentencia. Y en este caso es muy importante esto porque yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de hacer la réplica de este taller en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por invitación de la magistrada Zulema Mosri, que es una mujer muy, muy comprometida con estos temas, una profesional también, me refiero profesional, muy comprometida con estos temas, pues se decían, pero en el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué va a haber de género? O sea, aquí no vemos materia familiar, no vemos penal, o sea, aquí ¿qué vamos a ver de temas de género? Y fue muy interesante cómo incluso se hizo hasta un concurso de sentencias por parte de este tribunal tan importante, donde en efecto se logró identificar que sí hay. O sea, si hablamos de seguridad social para empezar, de pensiones, si hablamos de temas que tienen que ver con el medio ambiente, si hablamos de temas que tienen que ver con muchos aspectos que van de responsabilidad de servidores públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya incluye a los particulares. Es decir, vemos cómo, por supuesto, que va a haber también perspectiva de género en estas materias, tal vez no de una manera tan evidente como sucede en materia familiar o penal, pero por supuesto que sí, también la hay, ¿no? También vemos cómo la obligación de juzgar con perspectiva de género en la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte. Entonces, a mí aquí me parece un segundo capítulo muy nutritivo. Yo les voy a pedir que no hagan trampa y no se vayan a ir el segundo y luego ya no leen el primero. Y por favor, hagan el esfuerzo de leerlo completo para que entonces no les haga ruido después cuando ya vamos al cuarto, porque pues si no leemos la parte conceptual, pues no tiene... Vaya, es muy útil que lean lo que ustedes tengan tiempo, por supuesto, ¿no? Me queda claro que pues todos ustedes pues son personas pues que también están, y más con esto del home office, que no sé si a ustedes les pasa, pero creo que tenemos un horario muy extraño ahí, pero bueno, el punto es que no tenemos así muchísimo tiempo libre, pero sí, sí notamos cómo es importante que llevemos por eso este orden. Cuando el protocolo refiere a la jurisprudencia interamericana que tiene que ver con temas de perspectiva de género, ¿sí? Y cómo al siguiente punto ya se refiere al tribunal más alto del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y bueno, cómo también acude a los temas de análisis de casos y cómo nos muestra la importante jurisprudencia que hay al respecto, jurisprudencia que yo de veras creo que afortunadamente sí ha tenido pues una progresividad. O sea, notamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas que tienen que ver con perspectiva de género sí tiene una línea jurisprudencial trazada que sí va en progresividad, o sea, sí vamos viendo que avanza. Obviamente en los casos que van a la Corte pues no es tan sencillo y no es tan rápido, es obvio, y más si van a emitir jurisprudencia nacional obligatoria o criterios aislados de mucha fuerza vinculante, llamémosle así, jurídica. Pero vaya, que yo creo que también vale mucho la pena que identifiquen estos casos que están en la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos dos herramientas fundamentales, tanto para juzgadores, juzgadoras, o como para personas que defienden a otras personas o para las propias víctimas, pues porque nos está mostrando lo que es obligatorio. Recordemos que las sentencias, la jurisprudencia interamericana tiene el mismo nivel o es una jurisprudencia que sí es vinculante, entonces, que si se las hacen valer en un asunto, por supuesto que hay una obligación de atender esa jurisprudencia y mirar si en el caso concreto le es aplicable favorablemente a quien solicita que, bueno, se le analice su asunto con base en jurisprudencia interamericana y qué más si hablamos o si se vincula con la jurisprudencia nacional obligatoria. Sí, entonces aquí creo que pueden armar argumentos muy fuertes y también para incluso sustentar, justificar las sentencias, o sea, es decir, me parece a mí que sí es obligado el que conozcamos este importante trabajo, porque parece que se lee ahorita así, ¿no? Muy rápido en un cuadrito, pero créanme que atrás de cada caso hay víctimas, hay muchas historias, ¿no?
quienes lograron ir a la Corte Interamericana no fue de la noche a la mañana, recorrieron años para lograr que su caso se viera en la Corte Interamericana, en el sistema interamericano, ¿no? Y también igual que en la Corte Mexicana, ¿no? Entonces yo creo que hay que valorar mucho este trabajo y sí es importante. Luego, en el capítulo 3 tenemos la guía para juzgar con perspectiva de género. Entonces aquí ya es donde, por eso les comento, no hagan trampa, no se vayan al capítulo 3 sin leer el 1, ¿no? Porque si no, pues vamos a empezar a decir, no, es que esto es una ideología, pero ¿esto qué, no? O sea, ¿cómo, a ver, cómo que poder y violencia y cómo que esto? Porque pues por eso tenemos que llevar el orden, ¿no? Como para poder irlo comprendiendo de la mejor forma e incluso buscar casos como, bueno, aquí el protocolo cita casos, pero también buscar otros para tener más clara lo que se pretende y lo que se debe atender en ciertos casos que presentan la necesidad de ser juzgados con perspectiva de género. Entonces aquí vamos en el capítulo 3 y me gustaría, déjenme ver si puedo aquí leer algunos de los comentarios. Es que aquí ya se me fue chat. Ay, no puedo ver el chat. Se me escapa el chat. Ya, aquí está. No lo veo. Bueno, no sé si alguien que esté ahorita en el Zoom quisiera participar para que opine en lo que veo ahorita lo del chat. Sí, buenas tardes, maestra. Yo quisiera, mi nombre es Doris Ortiz, soy asesora jurídica victimal de la Ciudad de México y yo nada más quisiera también que no se omitiera el recordar el caso de Mireya, la madre de 3 chiquitos que tomó la decisión de llevárselos con ella junto con su papá, debido a la serie de malas determinaciones que se hicieron en la Ciudad de México por parte incluso de una jueza, porque fue su suicidio, y que gracias a la abuela nos dimos cuenta, ¿no? Ya que a grandes rasgos, pues el padre violentó a uno de sus chiquitos, ella denunció y después le otorgaron la oportunidad, la jueza precisamente, para que viera a las otras 2 gemelas y también las violentó incluso en el centro de convivencia. Entonces, son como casos paradigmáticos que aquí lo que también me asombra y no podemos omitir, me gustaría también una opinión de usted, ¿qué es lo que pasa con estas leyes tan buenas, tan bien estructuradas, pero que no las asume el Poder Judicial, ni tanto en los estados, ni tanto a nivel nacional? Digo, es una cuestión también de deconstrucción social y de creencias, pero seguimos lidiando, yo que estoy en lo cotidiano, seguimos lidiando en estos juzgados, con estas perspectivas. Entonces, yo quisiera, le reitero, no omitir este caso también que fue dramático, tuvo que llegar, uno como madre, sí lo entiende, o por lo menos yo entiendo por qué decidió tomar su vida y la de sus hijos. ¿Cómo dejarlos con una persona con una capacidad de destrucción tal? Y ante eso, pues yo creo que la mejor opción, no le dejaron opción a ella y se lo llevó. Y pues muchas gracias por permitirme participar y por estos cursos que están tan comprometidos y dando difusión en el Museo de la Mujer, y a las ponentes como usted que les dan consecución y difusión. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, en efecto. Bueno, es que si nos ponemos a nombrar los casos, verdaderamente, no, o sea, son tantos, de verdad son tantos, en cada estado de la República, imaginémonos también, ¿no? Aquí algunos salen a la luz pública por alguna periodista, por algún periodista que logran ser conocidos, pero desgraciadamente son tantos, y por eso la importancia de que pues tengamos el objetivo, por ejemplo, de este taller, ya que desde 2013 lo venimos haciendo, el último sábado de cada mes, es mostrar las sentencias de la Corte, de los tribunales, el trabajo que están haciendo los jueces y juezas, ya sea también interamericanos o qué se hace por los comités de vigilancia de la ONU, en fin. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que hacerlos, las personas tenemos que saber qué dicen los jueces,
¿no? Que como el trabajo de los jueces y juezas debe ser también parte de conocimiento de la sociedad, porque así precisamente logramos tanto reconocer los muy buenos trabajos, los esfuerzos importantes, como el caso de Mariana Lima, que fue un juez de distrito el que logró, pues, con argumentos jurídicos, justificar, otorgar el amparo a la mamá, a la señora Buendía, para que se reclasificara el caso. O sea, que fue un asunto muy difícil, pero pues tenía las herramientas este juzgador para lograr justificar su sentencia, que luego fue obviamente llevada a la Suprema Corte de Justicia. Pero vaya, que esto siempre es plausible. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, como los casos que les mostré, que solamente son algunos de tantos que desgraciadamente se dan, pero sí tenemos que hacerlos públicos y tenerlos como tanto para reconocer el esfuerzo de jueces y juezas, pero también para mostrar que no están trabajando con los elementos que por una cuestión de pericia tendrían que tener. O sea, el tema de conocer la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, por citar ejemplos, es obligado, porque si no tienen esta formación, pues no sé cómo están resolviendo asuntos que tienen que ver con esos temas. Entonces, es lo que le llamamos legitimar a los jueces y juezas. Los jueces y juezas no se van a legitimar con, obviamente no es como los otros poderes, el legislativo, ejecutivo, que bueno, los importantes cargos, bueno, son por vía de elección popular, eso es evidente, es un parte de la democracia, pero también parte de la democracia es que los jueces y juezas se legitimen con sus sentencias, ¿no? Esa es la parte importante de cómo se van a legitimar, cómo van a mostrar que están haciendo un buen trabajo ante la sociedad, pues a partir de su propio trabajo, ¿no? De sus argumentos, de la forma en que construyen un sentido u otro para resolver un caso. Porque el hecho de que una mujer participe en un asunto no quiere decir necesariamente que se le va a dar la razón. Habrá que ver el caso concreto, habrá que ver la situación, habrá que ver, me explico, son varios puntos que creo que sí son obligados. No sé si alguien más quiera participar, que esté aquí presente en el... Perdón, nada más dejo en la mesa para cerrar. ¿No sería importante también, en su opinión, que así como se está abriendo esta información para que se denuncie a los agresores o a los deudores, padres irresponsables, no sería también conveniente ejercitar en contra de los jueces acciones también por parte de los civiles o algún registro para acelerar esta situación de que realmente se compenetren con la perspectiva de género, ya que ellos no tienen ninguna sanción y parece que hacen lo mismo que la iglesia pederasta, nada más los guardan por un tiempo y luego los mueven y los vuelven a sacar. Entonces, sí sería importante un registro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con la función jurisdiccional, que es uno de los temas que yo trabajo mucho, digamos, como línea de investigación, es muy importante también no irrumpir el principio de autonomía y el principio de independencia judicial. Entonces, todas las medidas que tengan que ser disciplinarias para los juzgadores y juzgadoras, pues tienen que tener ciertas condiciones de un consejo, en este caso, como funciona en México, con un consejo de la judicatura, pues que sea respetable, ¿no? Procedimientos que sean transparentes, que cumplan el debido proceso también, porque tan grave sería intimidar a un juzgador, juzgadora, como que este juzgador, juzgadora, pues careciera completamente de lo que debe conocer para resolver sus asuntos. Entonces, creo que es todo un sistema que debe ser muy cuidado, pero sí, por supuesto que debe ser cada vez más sólido, y sí tienen los jueces y juezas que considerar que el dictar una sentencia que incumpla con jurisprudencia, ese es un factor incluso sancionado al menos a nivel federal. Los jueces y juezas que no cumplen con jurisprudencia nacional obligatoria, pues pueden ser sancionados por el Consejo. Entonces, yo creo que hay así varios elementos, pero sí, sin duda es un tema también de una nueva cultura que tenemos que ir teniendo las personas en general, no solamente si trabajas o no en estas instituciones, sino las personas en general. Tenemos que empezar a tener una cultura de que haya mayor transparencia en el trabajo jurisdiccional. Yo les recomiendo mucho que visiten la página de X Justicia para las Mujeres, que es un grupo de personas que hacen un trabajo muy interesante al respecto, porque también analizan casos no solo federales, sino más bien de varios estados de la República, y muestran cómo algunos tribunales, pues bueno, pues hay una opacidad, y algunos sí son muy transparentes, donde puedes tú consultar la sentencia, claro, respetando los datos públicos, ¿no? Y todo eso, pero sí,
hay todo un sistema que debemos cada vez fortalecer más y que sea realmente, pues, que sirva para fortalecer la impartición de justicia, ¿no? Y legitimar a los jueces siempre que vaya, hacer esta cultura de que la legitimación también es a partir de su trabajo, ¿no? No, fíjense que no puedo abrir el chat, no sé por qué motivo, no lo puedo ver, me da mucha... Bueno. Ya lo estoy viendo, A ver, no sé si alguien más quiere participar, que estemos en... Participar, pero no me deja el... Creo que ya, ¿verdad? No sé ya, si me escucha. Alicia, Aida Sí, Alicia. Ajá. Alicia, sí. Antes que nada, pues muchísimas gracias por este espacio. Gracias por esta explicación tan específica respecto del nuevo protocolo. Yo quisiera traer aquí en la mesa una palabra que es introyectar, y que tiene que ver no solo con conocer una definición de lo que significa perspectiva de género o la aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio jurisdiccional, sino que va más allá, es decir, la posibilidad de que las personas, hombres o mujeres o cualquier otra identidad, tengamos una conciencia distinta respecto de lo que realizamos cotidianamente, sea como trabajo o incluso nuestra propia vida cotidiana, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en el espacio en el que me encuentro actualmente, igual que muchos otros, como bien se decía ya por la ponente, por Idalia, de que igual en otras instituciones públicas, a veces con un curso de género o con una reunión de género es suficiente como para poder poner la palomita de la institución de que ya está comprometida con la perspectiva de género o con la transversalidad. Yo creo que eso a veces ha venido siendo una especie de cortina de humo en relación a la forma en que se observan a las instituciones, máxime las jurisdiccionales, que es un trabajo de día a día y que tiene que ver con los derechos, con juzgar a personas, ¿no? Y de ahí que considero que la primera fase indispensable es el trabajo directo para introyectar, es decir, no solo conocer, sino generar una conciencia de género, claro. No solo la parte teórica, sino ir a ese más allá que te identificas tú en tu proceso de socialización como, valga decirlo, como un producto de esta cultura ancestral en la que todos y todas hemos vivido, ¿no? Por eso yo acá en el Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas estoy promoviendo en principio que tengamos solo con las mujeres pues un conjunto de talleres para después avanzar, como se dice la palabra ahorita que comentabas, ¿no? Hacerlo como progresivo y por supuesto pues trabajar con el compromiso para tener el protocolo como bien se dijo ya, no es una sugerencia, no es una invitación, es obligatorio. Entonces, eso, al parecer, mucha gente, pues todavía, a pesar de los años, no nos cae el 20. Yo celebro este tipo de reuniones de las que no me voy a desligar, sino que me gustaría consolidar lazos a fin de que podamos avanzar en conjunto, ¿no? Y pues muchas gracias por haberme permitido participar. Y sí, en efecto, el tema, si ahorita sigues, Norma Iris, es que estoy viendo que está alzando la mano, brevemente digo, sí, en efecto, uno de los grandes problemas de México, ojo, no solamente a nivel jurisdiccional, sino a nivel de autoridades del Estado, digámoslo así, de muchos años, no solamente de este momento, sino, vamos, lo que dice la Corte Interamericana, que es una cultura sistematizada de violencias contra las mujeres, pues eso es algo que es por eso complejo, es la simulación, ¿no? Cuando va a dar el informe México a espacios como la CEDAW, la CCW, etcétera, ¿no? A la ONU, sus informes, pues son aquí estamos cumpliendo con todo. Aquí, o este tribunal ya, miren, sacó esto, o miren, ¿no? Entonces, pero no hay una verdadera intención de erradicar, como dijera la jueza
Elizabeth Odio Benito en el caso Atenco, que yo les invito a que también vean las audiencias que fueron muy importantes para identificar más o menos pues todo lo que se habló, pero algo muy relevante que dijo la jueza Elizabeth Odio Benito, le dijo a México que ya veía todo muy bien, porque dicen, bueno, mira, ya tenemos esto, tenemos esta institución, y bueno, dice, está muy bien, dice, pero lo que yo no veo aquí es voluntad política para erradicar la violencia contra las mujeres en México, ¿no? Entonces, mientras no haya una intención verdaderamente de erradicar el problema, solamente es como darle una maquilladita luego a muchas cosas, sin mirar a fondo y trabajar, pues bueno, desde la prevención, ¿no? La investigación, la sanción, la reparación, pero si no lo hace en conjunto, pues no creo que, no tiene mucho caso que nos concentremos toda la energía en la reparación si no estamos viendo la prevención. Y así, entonces yo creo que falta mucho, pero es importante, o sea, este tipo de protocolos de ahí que sea tan importante, ¿no? Porque además, como les digo, es de descarga gratuita, es accesible y bueno, está diseñado para que de forma paulatina se vayan comprendiendo estos temas y se evidencia que son temas obligados. Sí, Norma Iris, por favor. Sí, buenos días. Hola. Digo, buen día, porque ya estamos en tarde. Bueno, Idalia y Museo de la Mujer, pues agradezco esta posibilidad de estar aprendiendo sobre la nueva edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y quiero decir, Idalia, que en este día estamos pronunciándonos también por justicia para Mariana, para la doctora Mariana, que fue víctima de un probable feminicidio en Chiapas, ¿no? Y que ahí tenemos un claro ejemplo de cuando no se brindan la protección necesaria a las víctimas de violencia feminicida. Ella fue víctima de violencia sexual y las autoridades que la atendieron como primer respondiente, la fiscalía que la atendió debió protegerla, porque también ellos deben actuar conforme a las necesidades inmediatas de una víctima de semejante ataque feminicida. Y no lo hicieron, y Mariana fue asesinada, ¿no? Entonces, juzgar con perspectiva de género en el plano de administración de justicia es indispensable, y bueno, la Corte está emitiendo su protocolo, y lo que esperamos de la Federación, de las juezas y los jueces federales, es que apliquen ese protocolo al caso concreto. También esperamos eso mismo de los tribunales de los estados, en cada una de las entidades federativas, como Oaxaca, porque, como ya se mencionó aquí, efectivamente hace falta que apliquen la perspectiva de género al ejercer su labor, pero también hace falta que transparenten su actuación de frente a la ciudadanía todos los poderes judiciales de las entidades federativas. Porque si la investigación tampoco se realiza teniendo en cuenta perspectiva de género, entonces, por eso ahí tenemos esos resultados de tantas omisiones que redundan en injusticia y que redundan en la desesperanza de las víctimas, de las familias víctimas también, en crímenes de tanta crueldad como los feminicidios, ¿no? Eso es lo que quisiera decir el día de hoy y agradecer, pues, y estar aquí presente. Gracias. No, gracias a ti. Esperemos que en la medida de lo posible y lo reparable, pues tenga justicia, por supuesto, el caso de Mariana, sin duda. Como les digo, son tantos, desgraciadamente, y cada uno por sí tan importante, ¿no? Que bueno, de ahí que sea esto también. Precisamente en el punto que tú estabas comentando, en este apartado tercero, vamos ya aterrizando a lo práctico, llamémosle así, obligación de ordenar de oficio pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, de que el material probatorio no sea y que no sea que haya material probatorio suficiente para aclarar el caso. Y
Esto, por favor, tengámoslo muy presente porque tienes absolutamente la razón. Hay casos en los que todos los casos que tienen que ver con juzgar con perspectiva de género, como les decía hace un momento, no es la sentencia, no es llegar a la sentencia, sino que desde el principio, desde la investigación, como les digo, incluso desde la propia denuncia, si es una persona que desapareció, en fin, es todo un tema en donde ya estamos en un momento histórico, vivencial también, donde ya no hay una justificación para que las autoridades no impartan justicia, no investiguen si son en el caso administrativo, bueno, o en el caso que no tiene que ver estrictamente con lo jurisdiccional, pero ya no hay un pretexto para que las autoridades que están vinculadas con estos temas no digan que no, que tengan resistencia y no apliquen este tipo de protocolo, ¿no? En este caso el protocolo que estamos hablando. Entonces, como les comento, ahorita vamos a leer también algunos comentarios del chat de Facebook, pero bueno, continúo para que logremos al menos. Yo traía, bueno, de hecho, quien quiera la presentación, con mucho gusto se la doy, porque según yo había hecho un extracto de todo el protocolo, pero ya estoy viendo que son una 30 y apenas voy en el índice, ¿no? Qué barbaridad, pero bueno. Obligación, bueno, vemos este punto y pues obligaciones específicas al resolver el fondo. O sea, aquí está interesante en cuanto a mirar, como les comento, desde una cosa que hay que destacar aquí, es que es oficioso. Hay jurisprudencia de la Corte que dice que el juzgador, juzgadora, de manera oficiosa puede recabar pruebas. Es algo similar al tema del interés superior del menor. Es algo similar. Cuando son casos de interés superior del menor, sabemos que el juzgador y juzgadora tienen el deber de agotar absolutamente el material probatorio que sea suficiente para poder resolver la litis planteada, el fondo del asunto. O sea, aquí también nos da herramientas pues para ver cómo obligaciones al aplicar el derecho, o sea, ya lo maneja como obligaciones, lo cual me parece muy bien. Analizar los hechos y las pruebas del caso, premisas fácticas, obligación de desechar cualquier estereotipo. Esto, por favor, echémosle un ojito. Obligación de desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género al momento de cuestionar los hechos y analizar las pruebas. Recordemos en este hashtag que se hizo muy fuerte cuando fue el caso Lesbi, de si me matan es porque, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, tiene mucha fuerza ese hashtag, porque cualquier mujer que es víctima, en este caso de feminicidio, desgraciadamente, siempre hay un pretexto para justificar esta situación tan terrible. Si me matan es porque, bueno, porque fuiste a una fiesta y saliste a la 1 de la mañana, tomaste un Uber. Bueno, ¿cómo se te ocurre, Idalia, tomar un Uber tú sola a la 1 de la mañana? Pues, ¿qué esperabas, no? Si me matan es porque, bueno, pues porque fui a comprar el pan y me fui en fachas, en minifalda, y se me veían, no sé, ¿no? Pues por eso, pues es que también vela cómo iba vestida. Si vas vestida en pijama es igual de grave que si llevas una minifalda, les diré. O sea, vaya, pero siempre hay un pretexto para justificar estos terribles, terribles crímenes, que yo incluso, de verdad que en México, hablar de más de 11 mujeres, 10 mujeres muertas, o niñas muertas por feminicidio, asesinadas por feminicidio al día, me parece escalofriante, ¿no? Pero precisamente de ahí que esto sea también muy importante. Estamos hablando ya de la expresión máxima de violencia en contra de las mujeres, ¿no? El feminicidio contra las niñas. Pero dentro de todo este camino, pues hay muchos temas, ¿no? Que son bien importantes, y bueno, podríamos ver muchos, desde una cuestión de pensión alimenticia, desde un tema de despido injustificado, desde un tema de acoso callejero, de acoso laboral, de hostigamiento sexual. No sé, podemos ver muchos temas y no necesariamente se vinculan, quiero reiterar, con solo las mujeres y las niñas, ¿no? Pero sí, desgraciadamente en cantidad, pues sí son más las niñas y mujeres que sufrimos estas violencias de muchas formas, ¿no? Y bueno, este es el capítulo 3, como les digo, ¿no? Obligación genérica. Bueno, aquí ya es un tema más como de qué tipo de lenguaje produce más violencia, más discriminación, ¿no? El uso del lenguaje claro, sencillo y accesible para la sociedad.
tener sentencias en formato de lectura fácil o culturalmente adecuado, ¿no? ¿Cómo vamos a ser más claros para exponer los argumentos? No tenemos que hablar como si fuéramos del Imperio Bizantino, ¿no? Y quién sabe qué cosas en latín y no sé qué. Pues eso yo creo que ya tenemos que irlo dejando, porque para que vean que estás más preparada, ocupas quién sabe qué palabrejas ahí en la sentencia. Yo creo que ya tenemos que tratar de ser más concretas y concretos, y ya, digo, tampoco vas a decir en una línea todo, me queda claro, ¿no? Hay que argumentar, vaya, pero ya quitémonos algunos puntos de que la sentencia más larga es la mejor. Bueno, al contrario, la sentencia más larga no necesariamente es la mejor. O sea, si requiere ser larga, bueno, pues será una sentencia larga porque lo exige el asunto, ¿no? Pero si no lo exige, o sea, no es un concurso de a ver cuántas páginas y es mejor. Creo que eso también tenemos que irlo eliminando. Se ha estado haciendo, yo creo que cada vez las sentencias son mucho más, a mí todavía me tocó hace ya 20,000 años, no todavía me tocaban unas sentencias así grandototas, así, y todo se transcribía, y entonces era pues una cosa pues, no muy práctica, vamos, ¿no? O sea, entonces, ahora, pues no, ahora tienes que hacer tu ejercicio de sintetizar lo que es importante y decirlo, en vez de hacer la transcripción de 15 hojas de la demanda, pues en la propia sentencia me refiero, vas a tener que sacar el extracto importante de lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, pues sí tenemos que aprender mucho, y aquí en estos casos, particularmente que tienen que ver con género, tratar de no utilizar, por ejemplo, lenguaje revictimizante, ¿no? Lo que les decía, y desgraciadamente basta leer el caso de la que irrumpió la armonía matrimonial y esas cosas que de verdad a mí me parecen absolutamente revictimizantes, y además que también generan una violencia institucional absolutamente con la propia sentencia, ¿no? Entonces, es lo que también tenemos que estar atentas, ¿no? Y bueno, esta es parte también del diseño del libro, del protocolo, perdón. Y bueno, en términos muy generales, estos serían los capítulos. Ahora, voy a leer brevemente las participaciones que están en chat para que también pues les agradecemos para empezar que también nos estén acompañando. Entonces nos dicen, bueno, Le Petit Carabaza dice buenas tardes desde España. También nos mandan saludos de Colombia, Chile. Qué bueno que nos estén viendo en varias partes, y de hecho este protocolo no solamente, bueno, tiene obviamente pues el tema de que está hecho con jurisprudencia también mexicana, pero yo creo que es útil en países que tenemos un lenguaje común jurídico, por ejemplo, del sistema interamericano, porque precisamente alude estas partes, ¿no? Que son también importantes, ¿no? Gracias. Doctora, Bueno, perdón que interrumpa, tenemos dos participaciones, Mónica Vázquez y Luz Lugo, que tienen la mano arriba. Mónica, bueno, si gusta. por favor, sí, aprovechando que están aquí presentes, y ahorita vamos a leer los comentarios de chat. Sí. Doctora, muchas gracias por la exposición. Me parece que es muy clara y precisa este análisis que usted nos presenta. Yo iba muy a cuenta de lo que comentaba la licenciada Aida, me parece que era, que la cuestión de los estereotipos, pues desde la psicología social, es una forma de pensamiento rápido, ¿no? Es una forma en que nosotros procesamos interacciones sociales de manera, digamos, casi instantánea. Y me parece que el tema de perspectiva de género, pues requiere como un tema de reflexionar y de construir estas formas automáticas en las que nosotros vamos procesando información. Para eso, pues como usted ya bien ha dicho, hay que analizar, pues, o observar los hechos, observar la norma, y a partir de eso ver, ¿no? Porque aquí he encontrado algunas jurisprudencias de 2015 que habla que no es una cuestión efectivamente de mujeres, sino de la cuestión de los roles y los estereotipos que generan desigualdades en razón, pues, del género. Y bajo esta perspectiva, cuando hablamos de aplicar, que eso es algo que a mí siempre me ha llamado un poco la atención, finalmente al mirar yo una realidad ya estoy interpretando. Entiendo que no estoy aplicando legislación, no estoy aplicando nada todavía, ¿no? No estoy decidiendo sobre algo, pero sí estoy interpretando. ¿Qué peligro podríamos pensar o imaginar que cuando hablamos de la palabra aplicar en términos jurídicos
pudiera pensarse que aunque haya una situación en donde efectivamente haya violencia de género, pero si yo tengo que procesar rápido información y sacar adelante, mi cerebro saca adelante mis estereotipos y demás, y no digo que también es una cuestión de interpretación, que a lo mejor el operador jurídico pueda tener pues este sesgo, no sé si pueda esta palabra juzgar, o sea, esta de aplicar pueda servir como un sesgo, no sé qué opine usted. Sí, es muy importante lo que dices, porque precisamente si estamos hablando de una cultura sistematizada, ¿no? Sistemática, más bien sistemática, disculpen, una cultura sistemática de violencia contra las mujeres en México, pues es que hemos naturalizado muchas, tan las hemos naturalizado que basta ver las películas del cine de oro mexicano, ¿no? O sea, donde notas mucho este tema de los roles, que se siguen, y que no quiere decir tampoco que vamos a clausurar en lo absoluto nada, ¿no? O sea, es también parte de nuestra cultura, pero creo yo que por eso es importante estos avances que se han dado a nivel ya de Naciones Unidas, a nivel de derechos humanos, lo que les decía desde un principio, todo lo que tiene que ver con aspectos de género, no es que estemos inventando nada, o me refiero a inventando en cuanto a un sentido superficial, sino tiene un sustento de toda una lucha que también lo hemos visto también en algunos temas de derechos de las mujeres, de toda una lucha principalmente feminista, cuando se empezaron a visibilizar estas injusticias desde los derechos laborales de las mujeres, ¿no? El derecho al voto, al ejercicio del voto, ser también elegida por cargos de elección popular. Es todo un camino que después ya comenzó a sumar, o sea, que se fue dando algo mucho más amplio para identificar todos estos temas, ¿no? Entonces, precisamente el reto es, es como con la reforma constitucional y cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Ese fue el primer reto. Recordemos el expediente Varios que tuvo que hacer la Suprema Corte para entender el caso Radilla. Cuando viene la sentencia del caso Radilla ante la Corte para cumplimiento de la Corte Mexicana, pues se enfrentan a un tema de una profundidad, porque ahora sí que déjate todo el género, deja entender temas de derechos humanos, reconocidos en tratados internacionales, firmados y ratificados por el Estado mexicano. Y esto era antes de la reforma, porque esto fue en 2009. Ya después vino la reforma, que bueno, ayudó mucho, como ese artículo primero constitucional, pues ayuda mucho, pero vaya que los ministros y ministras en ese tiempo se enfrentaron a un problema importante, porque tenían que abrir el espectro, en este sentido lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero abrir el espectro de lo que ya venían en su cultura jurídica conociendo. Entonces tenían que ahora familiarizarse, implementar tratados internacionales, identificar qué es el cumplimiento de una sentencia interamericana, qué es una sentencia interamericana, ¿no? ¿Por qué México es parte? Entender todo esto no era nada sencillo, pese a que ya existía antes, ¿no? Pero no era nada sencillo. Estamos ahorita en un momento igual en los temas de género y de derechos humanos de las mujeres y las niñas. Yo siempre hago esta precisión, claro, no en un sentido excluyente en lo absoluto, sino siempre trato también de diferenciar los problemas particulares que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las niñas, sin que esto excluya los temas que tienen que ver con problemas de género. Vamos, que tampoco quiero por eso confundir mucho, ¿no? Y hacer bolas a nadie, pero que vaya, que hay sutilezas importantes, todo tiene que ver finalmente con género, pero que hay problemas particulares que se dan en ciertos grupos acorde a la identidad de género que elegimos, vaya. Y aquí tenemos este caso, por ejemplo, ¿no? Que también cita el protocolo, hablando de temas así que estamos comentando. O sea, tenemos ya que aprender a identificar estos problemas, donde precisamente se va como esta deportista, y bueno, las compañeras, los lineamientos anteriores, bueno, fueron impugnados por ella porque decían que era como su perfil, su identidad de género, no era femenina en un sentido tradicional, cultural. Las compañeras decían que no querían competir con ella porque pues estaba como, que parecía que estaban compitiendo con una persona de identidad masculina. Entonces ella impugnó porque pues es el tema, o sea, la apariencia, ¿no? No tiene que definir
en estos puntos. Es un caso bien interesante, muy, muy interesante, ¿no? Y puesto que no existe evidencia científica que demuestre que las mujeres con una producción de testosterona más allá del nivel establecido tengan mayor ventaja sobre las que no lo tienen. O sea que es un tema también interesante, físico, donde va a haber mucho y seguimos identificando muchos temas así. Y es un caso que les invito también a leer en el protocolo, que es muy interesante porque nos va describiendo. Yo ahorita nada más estoy dando un punto así muy rápido, pero el caso es muy interesante en cómo se va construyendo, ¿no? Y bueno, no les voy ahorita a aburrir con estos temas, que les digo, los van a encontrar y los casos, ¿no?, que se van dando en aspectos que tienen que ver con problemas de género. Como les digo, la nueva edición ya del protocolo, pues ya es más amplia que la primera, sin que quiera decir que la primera no sea también muy ilustrativa y muy interesante, ¿no? O sea, creo yo que por eso les pido que tengan como las dos, y ya vamos como que teniendo una mayor información para identificar todos estos temas, ¿no? Y bueno, nos va dando como les digo que este es el primer capítulo, no quiero irme como a mucho porque pues ya nos va a dar tiempo, pero por ejemplo, ¿no?, aquí nos pone los clásicos ejemplos, digo clásicos en un sentido que pareciera que ya hemos superado, pero pues para nada los hemos superado, ¿no? Las mujeres son más débiles y los hombres, las mujeres somos débiles y los hombres son fuertes. O sea, para empezar discurso, lástima que no estamos presencialmente en el museo, ¿no? Pero sí no podríamos identificar. Para empezar aquí, digo, no puedo así preguntar abiertamente porque no estamos en clase así total, literal, pero presencial, vaya, pero ¿qué identificamos aquí inmediatamente? Yo les diría, en estos incisos, lo primero que estamos identificando es que están parte de estereotipos, pero también de conceptos binarios. Es decir, solo existen los hombres y las mujeres. Ajá. Pero como las mujeres tienen que ser así, y los hombres tienen que ser así, entonces ya empezamos a pensar de manera binaria y estereotipada. Entonces, este es el gran ejercicio que se tiene que abrir, se tiene que hacer para que realmente se puedan resolver los problemas de fondo, ¿no? Si partimos de que las mujeres son débiles y los hombres son fuertes, bueno, ¿no? O sea, las mujeres son delicadas y los hombres son bruscos. O sea, las mujeres son delicadas y los hombres son bruscos. Yo escuchaba una frase que, sí, me refiero que por parte cultural me refiero, esta cuestión de que es que los hombres son más toscos, tal vez por eso ella, es que no es que sea, es que ya ves, es que él es muy brusco, no es que te haya querido insultar, ni, es que habla muy tosco, habla muy alto. Pero es que, pues ya ves que luego los hombres hablan alto. Entonces ya estos temas así que esto a caray, ¿no? Las mujeres les atraen sexualmente a los hombres y a los hombres las mujeres exclusivamente. Si no es otra cosa, es una desviación, quién sabe qué ser sea en este planeta, pero no está bien, ¿no? A las mujeres atraen, las mujeres son extraordinarias maestras de preescolar y los hombres notables directores de empresa. Las mujeres gustan las manualidades, los hombres los deportes, ¿no? En fin, estos estereotipos que de verdad que parecen superados, pero no lo están y los podemos identificar en muchas partes, ¿no? Y bueno, tenemos estos ejemplos, lo que les comentaba, la forma binaria precisamente, y bueno, déjenme leer muy rápido algunos comentarios. Les agradezco mucho sus saludos, igualmente, muchas gracias más bien a ustedes por su tiempo. El protocolo, ¿en qué etapa del proceso penal dice Aline Lemus? A ver, bueno, voy a tratar de leer algunas preguntas. ¿Dónde lo puedo obtener este protocolo? Dice Marisol Ortiz. Como comentamos en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es muy fácil. Si tú pones SCJN en Google, te sale la página y ahí viene con mucha claridad dónde está el protocolo. De hecho, está toda, creo que en la página de inicio, y si no, bueno, ahí vas viendo en la parte de derechos humanos, género, y bueno, incluso puedes encontrar información que te puede parecer importante también. Luego, ¿dónde puedo? Bueno, ¿cómo entra la labor y el trabajador social en este contexto? Pues es sumamente importante porque como les comentaba, esto es multidisciplinario, no nos hacen falta, digo, no como sociedad, me refiero como persona que vive en esta sociedad, hacen falta
peritos, hacen falta psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras, o sea, que tengan perspectiva de género, porque si no una pericial se te cae, ¿no? Si el perito no tiene perspectiva de género y le toca estar, a lo mejor es criminólogo, es, no sé, y no tiene perspectiva de género, bueno, pues ya nos sirvió de mucho, porque esas son los primeros momentos tal vez de levantar un cuerpo, si es que es un caso así tan trágico, o de si es pensemos en violencia de familias, violencia en la familia, si es un psicólogo o psicóloga que no tiene perspectiva de género, no vamos a poder realmente identificar quiénes son los agresores, si hay agresora, si el agresor, hay un agresor principal y luego la agresora mujer, si es un caso, ¿no? Digo, estoy hablando ahorita de una pareja heterosexual, no necesariamente pueden ser una pareja del mismo sexo, o sea, pero si hay menores de edad violentados, hasta qué nivel están siendo violentados, o sea, si el hecho de que la mamá tenga una forma no binaria de ser, como el caso Atala Grifo contra Chile, que precisamente es muy interesante porque ahí la Corte Interamericana dijo que la preferencia sexual de la mamá no tenía por qué tener que ver con desviar o maleducar a sus hijas, que era el argumento de la expareja hombre cuando se divorciaron para pedir la custodia, la guardia y custodia, ¿no? Entonces decía que la mamá no estaba capacitada porque al ser ella, al ser lesbiana, no iba a educar bien a sus hijas, ¿no? Cuando ella es una jueza en Chile, y aunque bueno, fuera quien fuera, vaya, no tiene que tener un cargo, pero me refiero yo que, vaya, que el argumento toral, que le dio la razón, le dieron la razón en Chile, por eso se fue a la Corte Interamericana, ¿no? Pero todos estos temas, por supuesto que nos ayudan, pero imagínense todas esas periciales que hubo, la psicóloga, el psicólogo que ahí sirvió, la trabajadora, según el caso concreto. Si va a arrojar una pericial así, pues te van a afectar en el juicio de manera muy importante, ¿no? ¿Cómo se puede profundizar incluso vigilando la observancia de Es una muy buena pregunta, Virginia Franco. Vigilar la observancia del cumplimiento de este protocolo, que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De la legitimación de los jueces y juezas, ¿no? La transparencia en las resoluciones, el que ellos y ellas se justifiquen siempre su trabajo con base a sus argumentos, a la coherencia en sus resoluciones. Este también es otro tema bien interesante de la función jurisdiccional, de la legitimación, la coherencia en las resoluciones, es decir, un jueza no te puede dictar una sentencia de un lado y luego al día siguiente el mismo caso, el mismo supuesto e hipótesis, decir lo contrario y ser el mismo juzgador. Puede cambiar de criterio, pero si lo va a hacer, tiene que hacerlo justificado, porque a lo mejor dictó una resolución y luego sale una jurisprudencia que bueno, tiene que atender, o justificar argumentativamente, a lo mejor hubo una modificación en la ley, a lo mejor, pero no puede ser de manera injustificada el cambio de un criterio a otro de manera drástica en asuntos, ¿no? Entonces, eso también es importante notar, ¿no? Y el cumplimiento de este protocolo solo lo podemos notar así. Sería interesante que quienes pueden, digamos, también tener, como lo hace X Justicia para las mujeres, o sea, que son como una especie también de observatorios de la sociedad civil para mirar qué hacen los jueces y juezas, no en un sentido inquisidor o injusto, pero sí está ahí tu resolución, es tu mejor forma de defensa, es tu resolución, cómo llevaste el asunto, cómo desahogaste las pruebas si es que te tocó hacerlo. En fin, o sea, yo creo que esta es la parte que, por supuesto, que les da elementos también a los jueces y juezas para sustentar sus resoluciones, ¿no? Y mantener su legitimación. Pero sí, yo creo que los observatorios civiles son muy, muy positivos. Y la Convención de Beijing, otro dato importante, claro, también, de hecho, pues bueno, parte también de este protocolo, al igual que el primero que se hizo, pues se sustentan, como lo vimos en el capítulo segundo de del nuevo protocolo, es que tienen sustento en convenciones internacionales, por supuesto, en este caso, bueno, las dos que son fundamentales, ya lo habíamos comentado, es Belém do Pará para el sistema interamericano y la CEDAW. Lo que no quiere decir que esto cierre el espectro a todos los problemas de género que pueda darse, no porque necesariamente tengas que ser mujer, sino se pueden dar en muchos aspectos y parámetros que tienen que ver con la identidad de las personas y su libre desarrollo de la personalidad. No necesariamente es un tema exclusivo de mujeres, eso también es importante aclararlo y destacarlo.
bueno, ¿cómo se aplican las categorías sospechosas al momento de juzgar con perspectiva de género? Pues precisamente viendo los test que precisamente tienen que ver con esto de la categoría sospechosa, que es cuando está, voy a ocupar un lenguaje muy, si quieren, coloquial, cuando un asunto está en la tablita, ¿no? Así de que dices, ¿tú será o no será? ¿Esto tendrá que ver o no? ¿No? O sea, ¿qué dices, tú será? Entonces es cuando estamos en una categoría sospechosa y tenemos que hacer una evaluación muy importante, pues para ver si en efecto el caso tiene que ver con un tema de género o no tiene que ver con un tema de género, y más bien es un caso que tal vez sí se sustenta en un principio de igualdad, pero no necesariamente de género. Pero no quiero como hacerlos bolas o confundir, porque yo no me expliqué bien, aclaro, ¿no? Pero sí son estos temas. De hecho, hay un asunto, así lo digo muy rápido, pensemos un caso X de derecho laboral, donde una mujer se va por permiso de que es mamá, y regresa y la ponen en otro cargo, que ya no era el que ella tenía antes. Pero lo que sucedió en la empresa es que hubo una reestructuración de cargos en la empresa, es decir, el cargo que ella tenía ya no existe, pero le dieron otro similar, análogo al que tenía antes, pero el que ella tenía ya no, o sea, vaya que me refiero que no fue que regresó y le dijeron ya a tu cargo, bye, sino dijeron, mira, la reestructuración de la empresa fue esta, entonces el cargo que tú tenías de tal, pasó a este rango, ¿no? Y pasó así, ¿no? Entonces ella se va a juicio y argumenta perspectiva de género y discriminación por razón de embarazo. Y pues ahí está el tema. Y yo no voy a decir, ahora sí que para no meterme en líos ahorita, porque ya tenemos poco tiempo, no voy a decir en qué resultó, pero yo creo que es un caso de categoría sospechosa muy interesante. ¿Hay discriminación o no la hay? ¿Realmente la decisión tiene que ver con su maternidad per se o no? Vaya, es un caso interesante, por citar un ejemplo. Y así hay varios, ¿no? Entonces, también Nancy Gómez, es una lucha que llevo más de 1 año y medio de lucha en Jalisco, y hacerme escuchar y verme contra todo para salir adelante, y es muy difícil denunciarlo en México porque hay consecuencias de que no hay protección real hacia las mujeres. Absolutamente es cierto, desgraciadamente, Nancy Gómez, pues sí, la denuncia, a veces dicen denuncia, ahorita precisamente el 911 y todas estas herramientas que se están dando para la violencia de familias, ¿no? Pero bueno, empecemos porque no todas tienen forma de hablar, porque a veces el agresor precisamente pues tiene tu teléfono, ¿no? Ese es el punto que pasa mucho, o te lo revisa. Es muy complejo, pero creo yo que por eso es que estamos tratando pues, que entre la misma sociedad civil veamos cómo estos temas tienen que ir cada vez teniendo mayor visibilidad para empezar, más apoyo. Busca, por ejemplo, yo te sugiero con mucho respeto, busca en tu comunidad, en tu zona, qué colectivos de mujeres hay, si es que te sientes más cómoda con las mujeres, me refiero de colectivos feministas tal vez, ¿no? Si el Instituto de la Mujer te puede ayudar en algo, no sé, yo creo que ahí sería interesante que veas quiénes en tu comunidad pues se dedican a apoyar a otras mujeres. Eso también se los paso como una sugerencia, por supuesto, ¿no? En tu comunidad mirar quiénes son las organizaciones civiles que a ti te parezcan, ¿no? Respetables, ¿no? Que te convenza que su trabajo es serio, por supuesto, y así para que también te sientas tú apoyada y que no estás sola, porque también ese es otro tema, ¿no? Que tener estos problemas y estar tú sola, pues es muy difícil, absolutamente difícil. Entonces, busca, te sugiero eso en tu comunidad, qué colectivos te pueden apoyar. Y ahora con la tecnología, si es que tienes tu acceso al internet, que esperemos que ahorita estás en el Facebook, entonces a lo mejor puedes también buscar pues apoyos en este aspecto para que también tu situación particular, bueno, no te quedes tú aislada. No hay que aislarnos, eso sí es muy importante. En temas de esta índole, nunca hay que aislarse. Es lo peor que podemos hacer. Tenemos que procurar buscar las formas de no aislarnos. Sonia Angélica Rivas, ¿alguna otra bibliografía que proporcione respecto al tema? Mira, hay mucha bibliografía. Yo te sugiero también eso, fíjate, puedes entrar a la página de la Corte precisamente, de la Suprema Corte de Justicia, y en el área que tiene que ver con género,
igualdad de género y derechos humanos. Ahí puedes encontrar bibliografía muy interesante al respecto. Y bueno, hay varios espacios donde dependiendo el tema concreto que quieras tú analizar, puedes buscar. Hay mucho, afortunadamente, ya en redes, en internet, de acceso gratuito, y puedes encontrar temas ahí interesantes que te pueden servir. Yolanda Magdalena, lamentablemente estas realidades las vivimos a nivel de la mayoría de los países latinos. Y bueno, no solo latinos, desgraciadamente, en todo el mundo notamos que las violencias están presentes, ¿no? Si miramos los demás continentes, si miramos también la propia Europa occidental, ¿no? Pero también todo lo que es la Europa oriental, o sea, digamos que de otras partes, ¿no? O sea, yo creo que este es un problema tan severo que por eso es tan severo que te digo que tenemos una convención, ¿no?, para eliminar las formas de discriminación contra la mujer. Una convención internacional, una convención suscrita por la mayoría de países de la ONU, porque no todos obviamente la han firmado, como pues los países pues islámicos, por ejemplo, pues no la han firmado y no la firmarán, ¿no? Pero imagínate tú la dimensión del problema si es que hay un tratado per se por la discriminación contra las mujeres. Entonces, ese es el punto también, ¿no? Y bueno, tenemos ya muy poquito tiempo. Yo nada más ahorita les quiero agradecer mucho su atención. Si quieren la presentación, yo creo que la subimos en su momento al Facebook, aquí a esta misma charla, la que queda grabada, ahí se las puedo poner, que vaya, por eso les digo que no estoy descubriendo yo el hilo negro ni nada de eso. Esto es lo que viene en el protocolo que tienen ustedes de acceso gratuito. O sea, tampoco crean que es un trabajo así que, ¿no? De mi parte, en lo absoluto. Yo estoy nada más mostrando lo que contiene expresamente el protocolo. Pero bueno, pues yo les agradezco mucho. Me apena no leer ya los más comentarios del chat, pero pues sí les agradezco. Y bueno, pues les esperamos el próximo lunes, ojalá puedan, que ahorita hemos estado pues muy activas con estos temas, pero coincidió que el 1 de febrero, pues como les digo, estamos recordando y reconociendo y sobre todo sí celebrando que son 14 años de la ley, ¿no? Del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, vamos a charlar sobre esa ley y también ver las cosas que son mejorables, por supuesto, para actualizarla tal vez, ver conocerla para empezar, ¿no? Hay que conocerla y ya después con ello, pues, saber en qué nos ha servido, en qué cosas puede ser mejorable, pero lo que es un hecho es que esa ley, para que fuera una ley general, es decir, en un sistema como que tenemos en México de concurrente, digamos, de facultades concurrentes, de federación, estados, municipios, ¿no? Así, pues yo creo que es una ley muy, muy importante y fue un logro muy importante en el año 2007, el que se lograra publicar una ley de esa dimensión y sobre todo, como les digo, que fuera general, es decir, que exigiera el compromiso y colaboración de entidades federativas, federación y bueno, todo lo que tiene que ver con el orden jurídico mexicano, ¿no? Y bueno, pues entonces también nos veremos, como les digo, en este taller, que es el último sábado de cada mes, tratamos temas diferentes cada mes, y pues yo espero que tengan muy buen fin de semana. Reiteramos que si no tienen que salir, no salgan, sigámonos cuidando porque verdaderamente hay que evitar ponernos en riesgo y sobre todo poner en riesgo a nuestros seres queridos, ¿no? Por alguna situación. Si es necesario salir, bueno, pues tomen todas las precauciones importantes. Si es que tienen que salir a la calle, bueno, pues sucede también, pero solo hay que cuidarnos mucho en estos tiempos. Y bueno, que tengan muy buen fin de semana y les agradezco. Bye.